Ah, caray, eso sí me interesa. En este video les vamos a enseñar cómo reparar un devanador de hilos de carreteles para la máquina recta industrial y sus diferentes problemas que llega a tener. Aquí en este devanador tuvimos un detalle con esta pieza. Aquí lleva un remache que ya no hacía la función de botarlo cuando ya se llenaba el carretel. Entonces lo que hicimos fue cortar este remache que es fijo, no es un tornillo ni nada, es un remache que ya lo manda de fábrica. Aquí en esta parte todos llevan un tornillo con desarmador plano. Ahí sí se puede aflojar esta pieza porque es un tornillo, o sea, en la parte de arriba sí se afloja. Aquí lleva el desarmador plano. Esta también lo lleva aquí, pero en nuestro problema era en la parte de abajo. Tuvimos que volarlo con el mototool, volar el remache, y luego solucionamos el problema con un tornillo y una tuerca normal, pero esta giraba. Le tratamos de poner hilo para que apretara, pero con el tiempo se aflojaba, y entonces conseguimos el tornillo con la tuerca que lleva una goma especial que hace que apriete y ya no gire. Hay de diferentes tamaños. Este es plano con el tornillo y la goma adentro, y hace que cuando ya aprieta no gire. Este que es normal, sin la goma, se afloja luego. Y aquí, en este devanador, ya tenemos el tornillo con la tuerca de goma, y ya hace la función bien, que cuando se llena el carretel lo bota y ya no se afloja el tornillo. Otro detalle que puede tener es que se le bota el resorte. Este resorte a veces por accidente o por uso se bota y ya no hace la función. Entonces ya el devanador ya nomás queda guango y ya no llena, ya no hace la función. Que cuando está puesto ya nomás es cosa de acomodar el resorte de nuevo a esta parte. Aquí les vamos a mostrar cómo funciona. Igual así como lo quitamos con un desarmador delgado, lo ponemos de nuevo en su lugar, ya sea en esta parte o en esta parte que se bote. Igual lo vamos a hacer así y ya queda así. Ahí ya hace la función. Y otro detalle que tienen los devanadores, y aquí les vamos a mostrar, aquí tienen un orificio, un pequeño orificio que se le echan unas 3 gotitas de aceite cuando empiezan a rechinar por el uso diario en el trabajo que estamos haciendo. A veces se oxidan, entonces al colocarle unas 3 gotitas de aceite en el orificio va a hacer que gire. Un poquito para que se lubrique el eje
Eso va a hacer que ya deje de rechinar nuestro devanador, si es que algún día nos sucede eso. Miren, aquí lo vamos a hacer en este que ya está puesto. Unas pequeñas gotas y vamos a hacer trabajar la máquina. Ahí se ve cómo hace. Y otro detalle, cómo llenar y calibrar el llenado de nuestros carreteles. Cuando apretamos este tornillo, va a llenar más, y cuando aflojamos va a botarlo en automático. Ahí vieron. Y si lo apretamos, va a llenar más. Y ahí hasta que la máquina y la banda se tensione, va a botarlo. Pero mientras no, vamos a apretarlo más para que llene más. Ahí está. Y ya no, ya la pieza que cambiamos en este tornillo ya hace la función que cuando tenga tensión la banda ya no lo bote seguido. También al colocar el devanador por primera vez, o que compremos uno nuevo, les recomendamos ponerle tornillos más chilillos o tornillos más chicos, para que no nos cueste perforar la madera. Al apretar sería menos y es más fácil, porque si entre más largo los compramos o igual se los ponemos, nos cuesta más, con más fuerza así poniéndolos, y entre más cortos es mejor. Suscríbete para más videos como este. Hasta la próxima.